20 minutos para las 11 de la mañana. En el Pase lo que pase de este viernes, tenemos el gusto con Ernesto Tenenbaum de recibir a Esteban Paulón, diputado nacional por el socialismo, dentro del espacio de Encuentro Federal. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Ernesto, Reinaldo? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, además es un defensor de políticas que tienen que ver con las minorías sexuales, con el tema de derechos humanos, un activista muy intenso, y además de ser uno de los legisladores quizás más atacados, ¿no? En los últimos tiempos, sí. Sí, de 2 meses de esta parte. Y de la peor manera, ¿no? Sí, ataques que siempre estuvieron. Yo cuento que cuando yo asumí en diciembre del 2023 y el primer cargo electivo, siempre estuve en el activismo, en la militancia, siempre en el socialismo y en el colectivo LGBT. Entonces, obviamente, llegás al Congreso de la Nación, la mayoría de la gente no te conoce. Te conoce gente que sigue los temas de derechos humanos, la cuestión muy política. Y cuando llegué al Congreso, y nosotros con Mónica Fein, dentro del bloque Encuentro Federal, y Natalia de la Sota, fuimos los únicos 3 que votamos en contra de la ley base, del paquete fiscal, de la delegación de facultades, nos empezaron a atacar, ¿no? Y en principio el cuadrante era, ellos eligen, un driver, ¿no? Un vector por el cual atacarte. Y aparece socialista, Rosario, narcosocialismo. Entonces narcosocialista, empobrecedor, narcosocialista. Apenas detectaron que yo era un activista LGBT, se terminó el narcosocialismo, se terminó el empobrecedor y empezó la pedofilia. Que es un poco lo que pasó ahora. Lo que pasa es que en dosis homeopáticas, ¿no? Un perfil, otro perfil, un huevito, Jorge 50, 23, 34, nada con intensidad. Evidentemente, también mi participación en la agenda en el Congreso, en este año y medio, no ha tenido que ver con la agenda LGBT. Diría que cierto. Ha sido casi una agenda medio lateral, más allá de que es parte de mi identidad y es parte central de mi agenda. Sí trabajé mucho temas de libertad de expresión, temas institucionales. Presentamos un proyecto que sé que por una periodista colega que hace Casa Rosada, mi hijo les molestó mucho, que fue el proyecto que yo denominé del fantasma Santiago Caputo, de esto de normalizar su nombramiento, con esta idea de que él no informa audiencias, sí. No presenta bienes porque es un monotributista, es un contratado. Y recordemos, es una de las personas con más poder en el gobierno. Es una de las personas con más poder, dicho por el propio presidente, ¿no? Y con algunos otros temas que evidentemente al gobierno o a gente del mundo libertario no le gustaron mucho. Sí apareció con fuerza la agenda en enero con Davos. Yo sentí que ahí había habido un límite, no, porque ahí no hubo un ataque personal, pero cuando Milei vincula la homosexualidad con la pedofilia en Davos, en un foro internacional, con la escala que tuvo, eso fue un jueves. El viernes había presentado una denuncia penal, que obviamente duerme, ustedes conocen mejor que yo la justicia argentina. ¿Y la denuncia penal por qué? La denuncia penal es incitación al odio. Exactamente, bueno, amenazas colectivas. Hay 3 o 4 figuras en el Código Penal que establecen claramente cuando una persona... hay un tema que por ahí pasa, uno dice, bueno, qué terrible una acusación de pedofilia. La pedofilia es uno de los delitos más aberrantes, sin duda, porque es contra los sectores más indefensos. Históricamente hubo una idea de vincular la homosexualidad con la pedofilia para corrernos del debate público, para que sintamos vergüenza. Y estigmatizar también. Para estigmatizar, para que no puedas decir, si sos docente, soy gay, porque vas a decir, ojo con mis hijos, que este es pedófilo. Pero también, como es un delito tan aberrante, genera una pulsión muy violenta en la sociedad. Entonces, hay grupos de cazapedófilos. Hay gente que piensa que a los pedófilos hay que cagarlos a trompadas, que no hay que llevarlos a la justicia. Entonces, cuando el presidente dice, esta comunidad es pedófila, nos expone a una amenaza y a una violencia colectiva. Porque yo no sé, mañana un tipo... No te agrede por eso. Claro, no me agrede mi integridad, y no yo, digo, toda la comunidad. Ahí, obviamente, bueno, presentamos yo presenté la denuncia penal, después vino la marcha masiva del 1 de febrero, vino un retruque del gobierno intentando restringir el derecho de las personas trans más jóvenes a acceder a los tratamientos de salud, con un decreto terrible. Yo me acuerdo que nosotros esa semana teníamos sesión un jueves y el miércoles a la tarde sale ese decreto, y yo tenía un enojo y una rabia y digo, no pueden ser tan... Canallas, sí, por decirlo de alguna manera, y me empiezan a llegar mensajes de familias aterrorizadas, familias que acompañan a una comunidad que históricamente no se la ha acompañado. Entonces decís, bueno, hoy estamos ante una oportunidad, por la legislación, por el avance social, por los debates, que un segmento que era echado de la casa a los 12 años cuando decía soy trans, te echaban de la casa.
las mujeres trans con un destino del trabajo sexual o nada, de la violencia, de la coima policial, etc. Hay una primera generación de padres que cuidan y que acompañan y de golpe se sentían amenazados. Entonces, bueno, se da la sesión al otro día, es un discurso que fue bastante sonado en ese momento, que rompió un poco las paredes del Congreso, que se viralizó cuando llegó Soy maricón y me la banco, etc. Bueno, obviamente, ahí se empezó a intensificar. Ahora, la verdad que siguió sin ser tampoco la principal agenda de los temas que yo trabajo en el Congreso, reitero, siendo parte de mi identidad, por lo tanto una agenda que no necesito mostrarla, digo, va conmigo. Pero hace un mes y medio, 2, no sé si acumulación, si un vuelto, si les molestó algo, de golpe aparece ya no un huevito, sino una persona real, Pablo Pasos, que es uno de los co-conductores de la misa, en Carajo, con un ataque que ya no era pedófilo, sino que era más agresivo. Decía, yo puse algo de Bahía Blanca, del veto del presidente, digo, qué cruel vetar los fondos para recuperar Bahía Blanca, no sé qué. Y me pone pedófilo, comunista, operador, cara de pelotudo, SIDA para vos. La formulación me resultó muy violenta y claro, atrás de eso, siendo una persona real y evidentemente en el marco de alguna estrategia, sinceramente... No, viene el aluvión, está todo... Sentí el aluvión. Todo preparado. Sentí el aluvión. Voy a la sesión del miércoles, hago un discurso también vinculado a libertad de expresión, porque estamos viendo la renuncia de la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, María Emilia Orozco, porque con otros diputados, Mónica Frade, Carolina Galear, Maxi Ferraro y Cristian Castillo, porque nos reúne la comisión, los ataques se intensifican, etcétera. Bueno, y comento al pasar que le mandé una carta de documento a Pablo Paso, que nunca pude notificarlo a pesar de su domicilio real. Toman ese video y hacen un show donde al menos 10 veces me vuelven a acusar de pedófilo, de que todo es cierto, de que sí da para vos, etcétera. Ahora, ¿qué impunidad? Dos cosas me salen. ¿Qué impotencia? Bueno, Ernesto ha recibido ataques virulentos así también. Qué bronca da, porque es una impunidad total, porque vos decís, está bien, uno se banca que te puteen, qué sé yo, que se enojen. Ahora, cuando eso es... A mí me da bronca por otra cosa, porque obviamente lo que vos decís es así, pero hay algo de cinismo respecto de los niños. Claro. Porque si a vos realmente te parece que es un problema serio, como dijo Esteban y como cualquier persona normal dice, es un tema que hay que investigar, tenés que ser serio, porque si lo utilizás para campaña de desprestigio solo para agredir, otros, si cualquiera es pedófilo, aunque no lo sea, nadie es pedófilo, y entonces es algo que a los pedófilos de verdad los puede poner muy contentos lo que hacen. Sí. Uno cuando piensa amenazas para la sexualidad infantil, amenazas o desafíos para la sexualidad infantil en esta época, por ejemplo, piensa las redes sociales. La desregulación absoluta de las redes sociales está probado. Es un mecanismo para que adultos que se hacen pasar por jóvenes capturen niños. Totalmente. Es un mecanismo para que los chicos, por el cual los chicos pueden acceder a cualquier tipo de sexo de cualquier manera. Y hay movimientos mundiales para regularlos, como las apuestas ilegales en las redes. Total. ¿Qué hacen los libertarios respecto a esto? Nada. Es decir, es un principio no regular eso. Las referencias a la sexualidad por parte del presidente, y en estos grupos, me chupa la pija la opinión, el horario de protección al menor, cosas que se viralicen, son permanentes. Es decir, no ha habido. Pero a ver, aprovecho que intervengo para referirme a una cosa que está pegada. Vos contabas siempre que históricamente entre los mecanismos de marginación y discriminación a la comunidad LGBT está la idea de atribuir que los homosexuales son pervertidos o invertidos, palabras distintas, palabras que usan. Márquez usa mucho la palabra invertidos. Invertido, así es. Y por lo tanto no se los debe dejar cerca de niños porque son peligrosos. Ese lugar común, repetido a lo largo de los siglos, es lo que explica, por ejemplo, en la discusión sobre el matrimonio igualitario, la pregunta que Mirta Legrand le hace a Roberto Piazza. Eso de que los gays puedan adoptar. De que si adoptás. Que Mirta finalmente es alguien que apoya este tipo de cosas, lo entiende, ha reivindicado la condición de su hermano, de su hijo ya fallecido, pero también es, de alguna manera... Es funcional a eso. O por lo menos es receptiva de una tradición. Y una cosa que uno ve en estos movimientos que buscan discriminar a la comunidad LGBT sin quedar como discriminadores, son los mecanismos tipo Milei, que te dicen, hay una pareja gay que un caso en Estados Unidos que abusó a un niño, y eso demuestra que las organizaciones LGBT en sus versiones más extremas son promueven pedófilos. eso. Entonces decís, pero eso es homofobia. Yo no dije que los gays son pedófilos, yo dije que hay un caso y es que eso demuestra que los pedófilos son las organizaciones LGBT. O te dicen,
A mí no me molesta que sea pedófilo, que sea homosexual Esteban Paulón, pero si por mí fuera, frase textual, se puede meter una sandía en el culo. Eso, me decís que eso no es discriminatorio. Claro. Entonces, y uno lo ha visto, esto en la frase de Milei, uno lo ha visto, por ejemplo, hay un diputado, un ex diputado del PSOL brasileño, Jean Willis, que le hicieron una campaña así empezó, mucho más violenta y mucho más, aunque esto, porque era muy novedoso. Él cuando ganó Bolsonaro se fue del país y hoy volvió como Lula, pero no hace política, o no hace política. No está. No. Después. Pero porque el objetivo central es ese, dejarte afuera del debate público. Claro, hay un momento, porque si no tenés el ánimo templado, como tiene Esteban Paulón, a lo mejor si van hacia el diablo, me dedico a mis cosas. Ya incluso con amenazas de muerte, ¿no? Bueno, claro. Y fíjate que. Déjame un caso más. Hay un momento en que queda muy descarado esto, que es. En la inauguración, siempre lo cuento porque me impresionó. En la inauguración de los Juegos Olímpicos en Francia fue una inauguración donde, la libertad. De hecho, Macron tuitea libertad, igualdad, ¿cómo se llama? Diversidad. Fraternidad y diversidad. No, orgullo. Orgullo, es cierto. Y vos veías todo tipo de manifestaciones de deportes juveniles, artísticas, donde por momentos aparecían dos chicos de la mano, dos chicas y un chico de la mano, y cerraba una puerta y parecía que hacían algo prohibido, dos chicas de la mano, bailarines cuya identidad de género a priori con la mirada que uno tiene no la podés identificar, es varón, es mujer, es gay, ¿qué es? Es decir, había un juego al límite que era hermoso. Y Laje tuitea en ese momento contra Macron, indignado con esa apuesta, que a mí me había encantado. Y el tipo dice, ¿qué tiene que ver la Revolución Francesa con esta manga de degenerados desesperados por violarse niños? Y vos decís, ¿dónde están los desesperados? Solo en su imaginación febril esta vez. Obviamente. Como mucho, si lo forzabas, había gente gay, que andás a ver, tampoco era tan claro. Pero para él veía gays y por lo tanto degenerado después. Y después cuando vos le decís tal cosa, dicen, yo no soy homofóbico. Mira, dos cuestiones sobre eso. Primero, el mismo mecanismo que plantea Milei en Davos es el mecanismo que se me aplica a mí y a mucha otra gente, ¿no? Digo, y los que lo aplican en mi caso son los que nos explicaron en enero que Milei no había querido decir lo que dijo. O sea, no, Milei no es homofóbico, no dijo eso, tal cosa. Y después resulta que aplican el mismo mecanismo. Y segundo, lo que plantea Ernesto y se ve... tiró varios nombres que tienen mucha vinculación con un caso del que se habló mucho esta semana, la reunión de Mariano Cunio Libarona con Tim Ballard, que hiciste un planteo en la Cámara. Tengo ¿no? ahí el pedido de juicio político y también estamos bueno, hoy Patricia Bullrich dijo que ya habló con Cunio Libarona, que le explicó quién era Tim Ballard y que Cunio Libarona entendió. Todos sabemos que Cunio Libarona está fuera del gobierno, es una cuestión de tiempo. Obviamente ningún gobierno entrega un ministro en la previa de una elección, pero ya tiene hasta nombre su reemplazante. Pero digo, ¿cómo funciona el mecanismo? ¿Quién es Tim Ballard? Tim Ballard es una persona que es una terminal de la extrema derecha entre Estados Unidos y Latinoamérica, vinculada a la cumbre de la extrema derecha mundial, que se llama CEPAC, que son espacios que trabajan con fundaciones como la de Agustín Laje, la Fundación Faro. De hecho, Agustín Laje, hay videos donde él defiende, mira el mecanismo, defiende la película Sonidos de Libertad que hizo Tim Ballard, que es supuestamente su vida guionada, donde él sería un ex agente de la CIA, que no hay comprobación ni nadie se hace cargo de eso, y se inserta o se infiltra en redes de trata y explotación sexual, siempre en terceros países, o sea, con plata norteamericana van a Guatemala, Honduras, porque parece que en Estados Unidos no hay redes de trata y explotación sexual, pero él fundó varias organizaciones, juntó dinero de particulares, grupos evangélicos, el gobierno de Estados Unidos, hizo esta película que dirigió Eduardo Verástegui, que es un personaje bastante particular porque es un ex gay. Él era gay y se curó y ahora es el líder de la extrema derecha. Digo, se curó, ¿no? Creo que fue actor Verástegui. Actor también. Sí, me acuerdo, cuando yo escribía el libro de Milei y empecé a hurgar en el mundo de ultraderecha, claro. Me apareció este Verástegui. Bueno, él ahora él dice que es el Milei mexicano, ¿no? Y ahora tiene una novia, se va a casar y va a tener hijos, etc. Bueno, aparece toda esta red. Cuando Tim Ballard saca la película, la revista Rolling Stone saca una nota criticándola, diciendo no la vean, es propaganda, no es una película, es propaganda. Una mirada desde la perspectiva de ciertos grupos evangélicos conservadores de cómo debiera ser la lucha contra la trata, etc. Laje comenta esa nota, dice, qué casualidad, el periodista que pide que no veas esta película es igual al actor que hizo de pedófilo en la película Sonidos de Libertad. Como dice, dando a entender que
el periodista no era la misma persona, pero era pedófilo. O sea, los pedófilos tienen cara de pedófilo, ¿no? Dice, y si lees a alguien que te dice que no veas esta película, es porque es un pedófilo y está encubriendo la pedofilia. Es tremendo. Entonces, un delirio. Bueno, Tim Ballard, amigo de Agustín Laje. Cuando lo entrevista a Laje, hay momentos de Laje que son espectaculares, porque lo entrevista a Ari Lijalad. Sí, claro. No, pero hay un momento de la entrevista que él dice, explícame por qué dijiste que hay que apuntar bien. Bueno, hay que apuntar bien. Si los malos hacen violencia, los buenos tenemos que responder con violencia. Por supuesto sin matar, pero con balas de goma bien apuntadas. ¿Y quiénes son los malos? Y cuando empieza la lista de los malos, entra todo el mundo que lo piensa como él. O sea, los que generan inflación son malos. Ah, entonces hay que tirarle... por ejemplo, los econochantas. ¿Entendés? O sea, cualquiera deliran. No, pero más los deslices de significados son todo el tiempo. Entonces dice, yo no estoy contra los homosexuales, pero el homosexual... es pedófilo. Genera muchísimo. O el que se quiera curar, que se cure. Esto lo ha dicho, no lo dice en esa nota, lo dice anteriormente. Que él dice que hay buenas terapias. Entonces, bueno, este personaje, Tim Ballard, fundó organizaciones para luchar contra la trata y la pedofilia y hoy tiene denuncias por abuso sexual, grooming. 23 según dijo Patricia Bullrich. 23 denuncias, 7 están en trámite judicial, algunas por pruebas, etcétera, han sido descartadas. Y tiene denuncias por defraudación por $50 millones. O sea, juntaba plata para operativos que salían mucho menos de lo que él decía. O sea, que es un personaje bastante oscuro. Lo conoce a Javier Milei, y ahí vamos a empezar a ver danza de nombres que han sido muy comunes en los últimos días. Lo conoce a Javier Milei en una reunión de la CEPAC, de esta cumbre ultraconservadora, de la mano de Laura Arrieta. La que trae las valijas. Las valijas sin control, que es la directora de CEPAC en Argentina. Que trae valijas en un avión de Leonardo Escaturice, el que acaba de ganar una licitación una adjudicación directa por $80 millones para el gobierno le acaba de dar 80 palos. 80 palos verdes, sí. Para que aparte, a partir de ayer valen un poquito más en pesos, después del deslizamiento del dólar. A pesar de que la CIGEN, la que tenía que auditar las universidades, dijo no se lo des, el gobierno dice no, la CIGEN que audite las universidades, pero que no me audite las adjudicaciones directas. Le dan 80 palos a este personaje que también es vínculo con la extrema derecha y el trumpismo en Estados Unidos. Ellos le presentan a Milei firma un convenio con Tim Ballard, con este personaje, aunque ahora Patricia Bullrich intente despegar al gobierno, para que Tim Ballard colabore en la lucha contra la trata. Bueno, finalmente, yo tengo un pedido de informe en el mes de abril, preguntando si ese convenio que se firmó con Milei como presidente electo, del cual habló Tim Ballard cuando vino después a los pocos meses a la cumbre de la CEPAC en Argentina, tuvo un correlato siendo Milei presidente. Obviamente no hay respuesta a esa pregunta. Pero sí hay otra respuesta, que es que en febrero de este año, Tim Ballard firma un convenio con la Procuración bonaerense que dirige Gerardo Contegrán, que es un cargo que nombró María Eugenia Vidal, son esos cargos que atraviesan gobiernos, sí. Y termina él, en este rol del cazapedófilo, liderando un procedimiento en Mar del Plata y en el conurbano bonaerense, donde entran él pateando la puerta con el fierro, liderando él un equipo de policías que son auxiliares de la justicia. ¿Eso hizo Tim Ballard acá? No, y lo sube está en sus redes. Lo sube a las redes y dice, cazamos a un pedófilo en Mar del Plata. Lo agarran al tipo, lo sacan, lo tiran en la calle. Ese es el mecanismo un poco de espectacularización de la cazapedofilia. Un tipo que tiene denuncias por abuso sexual, por grooming, por acoso. ¿Qué pasó con el supuesto casado? No sé, sigue la causa en la justicia bonaerense. Ahora, ¿qué juez le permite a alguien que no es nadie? Evidentemente la procuración, más que un juez, evidentemente la procuración, porque un tipo que no sé si será o no será, incluso si fuera agente de la CIA, como dice él, lo mismo. Improcedente también, que un agente extranjero se mete en una causa. Bueno, el representante de él en Argentina, de su ONG, de la que después fue echado por las denuncias, de apellido Soria, es un policía ahora cesanteado, se mete para encubrir el caso Loan. O sea, ese tipo estoy investigado por encubrir el caso Loan. O sea, donde vos veas alguien que entorpece una investigación por trata, pedofilia, abuso sexual, etcétera, van a estar estas organizaciones que tras el fronting de la batalla cultural, primero recaudan mucha guita que va al financiamiento ilegal de la política. O sea, esto es así, esas redes tienen mucho financiamiento. Cuando la Fundación Faro te cobra $25.000 ahora por cubierto. Otro evento hace ahora. Sí, vi ahí otro evento porque incorporan unas luminarias impresionantes al debate.
ellos recaudan dinero con la fundación, o sea, todo lo que acusan, que dicen la izquierda internacional, hay la sinarquía internacional, acá hay un complot, todo eso es el mecanismo que ellos utilizan, ¿no? Entonces cuando Patricia Bullrich, cuando Tim Ballard viene en abril a participar en esos operativos y pide una entrevista con Milei, imagino yo para volver a firmar ese bendito convenio, Patricia Bullrich en una que hace bien pide información y cuando ve quién era, imagínate lo sucio que está Tim Ballard como para que Patricia Bullrich diga, no lo esa recibo. foto no conviene. Veníamos de las fotos de Libra, ¿no? Claro. Y de las famosas murallas del presidente. ¿Cómo termina el cuento? Evidentemente alguien que está más arriba que Cunio Libarona y que Patricia Bullrich le dice a Cunio Libarona: reunite con Tim Ballard y trata de acercar el vínculo, porque si no, no tiene sentido que Cunio Perdóname, le diga... lo de Cunio, ¿está claro de qué momento es? Es de hace unos días, de la semana pasada, 10 días. Bien. O sea, pasan unos meses, el tema baja y alguien lo manda a Cunio Libarona a decirle a Tim Ballard, alguien que entiendo yo está arriba de Cunio solo en este gobierno, no va a ir un ministro a reunirse con alguien que otra ministra funó. Entonces... Incluso hoy de nuevo Patricia Bullrich ratifica, no, Tim Ballard, yo ya le aclaré a Cunio, pero evidentemente ahí en la interna del gobierno, este sector vinculado a Santiago Caputo, la Fundación Faro, Agustín Laje, etcétera, Le ha dicho recuperar la relación recupera el con Tim vínculo Ballard. porque Tim Ballard es el que evidentemente le trae la cercanía a CEPAC y a la derecha trampista en Estados Unidos, ¿no? Sé que suena un poquito conspiranoico, pero No, pero efectivamente parece son bastante claro. personajes que están en este tablero. O sea que a mí me sorprende para bien, porque yo la conozco mucho y en los últimos años me sorprende su deterioro, el de Patricia Bullrich. Que de repente por lo menos advirtiera que se venía un quilombo y lo frenara. Claro. No, porque también podía haber jugado. Hoy tendríamos claro. una foto de Milei con este tipo. Otra No, foto. Hay y una. el tipo haciendo operativos y mostrando pedófilos Sí, por toda la sí. Argentina. O sea, y ella frenó eso. Sí, de hecho digamos. en la Fuerza Federal, o por lo menos con el Ministerio de Seguridad, no firmó. Entra por Contegrand, que es una persona que ustedes seguramente conocen también, fue procurador de Macri en la ciudad, lo llevó Vidal de procurador a la provincia y ahí quedó. Y ahí quedó, ¿no? A ver la legislatura bonaerense, Si si se pone investiga las pilas, un ¿no? poquitito. Analiza, No bueno, me toca a pasa- mí, pero a De ver si cualquier investigan manera, estos convenios. de cualquier manera, todo el quilombo que se armó y el hecho de que los medios y todo están diciendo quién es él, hace que Contegrand la próxima diga Lo piense dos veces. por lo menos lo piense, porque además lo único que quiere Contegrand es quedarse ahí. Sí, claro. evidentemente. Bueno, eso no es objetivo particular de su Debe vida, ser ¿no? un cargo Sí. bastante interesante. Así que hay una trama que cruza las ramificaciones de la extrema derecha con este discurso muy hipócrita, donde detrás de la lucha contra determinados delitos se esconde encubrimiento y negocios. O sea, es que ayer, para contar la otra cara de la sociedad en la que vivimos, la cara más genuina, más normal, más razonable, más criteriosa, más de todos los días, ayer se casó Yamila. Vos no sabés, Rey, lo que fue la jueza. La escuché, la escuché a la pero lo que mañana. salió hoy, La nadie lo escuchamos tenía que ver. hoy con vos. La ceremonia era Hermosa. desopilante, iba de la formalidad a contame la vida, cuénteme la vida de todos ustedes, y a hablar los viejos, los jóvenes, y ella bromeaba sobre eso, hacía chistes, era pero emocionante. Entonces le preguntamos en un momento y lo sacamos al aire, y bueno, contanos historias de parejas. Y en un momento salió el tema del matrimonio igualitario, me dice. Y entonces contó que, bueno, todo el tiempo tienen, ¿no? Y que Sí, para por mí es fantástico, que es lo que muestra que este país es distinto. Agrego yo, qué es lo que quieren tratar de evitar o Total, cambiar. total. Y ella dice que hace poco se casaron un argentino y un ruso. Y ella le dice, esto con Putin no lo podés hacer, ¿eh? ¿Cómo dice eso? Le dijo. Mira lo que es este país, Es matrimonio verdad, igualitario, José, vienen los rusos, vienen... Te cuento una anécdota medio termo, pero cuando nosotros aprobamos la ley de matrimonio igualitario, en el año 2010 el Congreso aprobó, yo era presidente de la Federación LGBT en ese momento, junto a María Rashid trabajamos mucho en la ley, pasa el 2010, la ley, 2011, y empezamos a ver y decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué innovación podemos hacer? O cómo podemos aprovechar, porque claro, te llamaban de todos los países, gente que decía, vengan acá, ayúdennos con la campaña, no en Rusia obviamente, donde es ilegal la homosexualidad y la llamada propaganda homosexual, pero sí en muchos países de la región, Latinoamérica, de hecho Argentina lidera la aprobación de la ley en un montón de países, hoy hay varios de Latinoamérica que ya la tienen, y se nos ocurrió, ¿y por qué no le habilitamos el matrimonio a los turistas? Que vengan a casarse.
como se hacía, como la gente se divorciaba en Paraguay, decía, Cierto. divorciate vía Paraguay, cuando acá no había divorcio, como, que cásate vía Argentina. Entonces hablamos, yo no era funcionario en Santa Fe, pero en ese momento estaba el gobierno de Antonio Bonfatti. Entonces hablo con el director de Registro Civil y digo, che, Mati, Matías Drivet, hoy es funcionario judicial. Digo, che, Mati, ¿te parece que esto se puede hacer? Nosotros quisiéramos. Dice, bueno, dale. Entonces hablo con 2 amigos paraguayos, que una pareja de muchos años, activista paraguayo, y digo, che, Simón, ¿no se quieren casar? Sí, dale. Y nos casamos y volvemos a Paraguay y metemos una demanda judicial que te ¿cómo no nos reconozcan que porque sos... si un matrimonio heterosexual lo reconoces, ¿por qué no me reconoces el matrimonio igualitario? Entonces lanzamos esto de los casamientos de las parejas del turista, que venís 2 días antes, o sea, esto seguramente será para vivir acá, un argentino y un ruso se habrán conocido, pero hay parejas que vienen por 2 días, por 3 días y se van con la libreta. Y en un momento empezó a ser una herramienta, por ejemplo, para parejas transnacionales. Un peruano que estaba en pareja con un español, una norteamericana que estaba en pareja con... Entonces venían, se casaban, reconocían el matrimonio en su país de origen, si tenía el matrimonio, y lograban visas para entrar, permisos de convivencia. La verdad que yo, como decía Pedro Cerolo, eso lo aprendimos de él, un activista gigante español que murió muy joven, que fue el que lo convence a Zapatero de que había que ir con la ley del matrimonio igualitario. Él me decía, Esteban, dice, los países no exportan solamente jamones, también pueden exportar derechos. Y nos quedó esa frase de decir, bueno, a ver, exportemos derechos, ¿no? Y por eso vos decís, es un país distinto, a pesar de toda esta gente que intenta que volvamos a la época de la caverna, ¿no? No van a poder. No van a poder. Mira, el 1 de febrero, cuando salen... Yo he estado en muchas movilizaciones, en muchas marchas. Cuando la boca del subte explota de gente que sale... Yo estuve en la marcha. Sí, con algunos nos cruzamos. Estuve en la marcha. Fue impresionante. ¿Viste vos decís? Fue impresionante. Esta marcha... Y fue un sábado, ¿no? Un sábado. Era la sociedad democrática. Creo también que incluso a partir de ese mensaje, Milei baja mucho el perfil con el tema. Y entiendo yo que es uno de los motivos por los cuales me salvé de algún retweet. Porque incluso en la campaña que duró 3 semanas, que ahora le aflojaron un poquito, que termina con Agustín Laje subiéndome al escenario, yo digo, dejé la iglesia y me llevan todos los días a misa. Decidí no ir al Derecha Fest y Javier Milei y Agustín Laje me lleva al Derecha Fest. En un momento hacen placas de que había renunciado, que me habían detenido, que me habían allanado los pendrive con el logo de TN, que incluso me causó gracia porque estaba una tarde trabajando en la oficina y me llegó un mensaje y dice, hola, soy tal periodista de Chequeado. Vimos que desmentiste tu renuncia, pero necesitaría que me desmientas tu detención. Y digo, ¿cómo? Al otro día sale una nota que dice, desmintió su detención. Digo, no, nunca estuve detenido. Igual, ¿sabes qué? Pero, ¿cuánta agresividad, no? Están locos. Pero el trumpista es el que sube esa placa y Milei no lo retuitea y le retuitea un montón de cosas al trumpista. Entiendo que él comprendió, a pesar de que toda su es muy interesante, sigue, es muy ¿no? interesante y muy compleja la relación que en esos meses, no sé si Cristo tuvo con Roberto Piazza. Es muy interesante, es muy compleja porque uno puede decir, pero Piazza, ¿qué haces ahí? Pero al mismo tiempo él lo llama para tratar de... Y entonces le recrimina y Piazza avala algo y justifica públicamente, pero Milei, a cambio que Milei cambia, ahí se da algo que... Tengo un amigo gay. Bueno, está bien, pero... Es la operación. Está bien, pero eso de alguna manera muestra que Milei se corre porque... Toma nota, claro. No, porque ve una reacción. Ve una reacción. Da mucha bronca igual, te digo. Yo no tengo claro que Milei sea homofóbico, él en lo personal. Sí que... Está rodeado. Está rodeado bueno, y avala. Si vos estás rodeado de homofóbicos y si vos participás de un evento como el Derecha Fest, donde hay homofobia explícita, sos homofóbico. Milei es homofóbico. Ernesto, en esta no sí, estoy yo de todos modos entiendo. Pero sí, es que sí, porque la verdad que... Bueno, pues tenés razón. Yo solo me animé a plantear una duda. Yo creo que sí. ¿Sabés por qué? Mira, yo seguí mucho en estos años un proceso de una pareja homosexual en su proceso de adopción. Años esperando. Bueno, y haciendo todos los trámites, cumpliendo todo el proceso. Y vos sabés cómo veía... Qué deterioro, porque mira el esfuerzo que están haciendo estas 2 personas, este esfuerzo de amor, y finalmente le dieron la adopción de dos chiquitos. ¿Sabes y vos ves, digo, mirá qué maravilla, han conformado una familia alucinante, y en el medio ves a estos hijos de puta, todo el tiempo conspirando contra eso. ¿Sabés cuántas denuncias hay por abuso en matrimonios homosexuales que adoptaron? No tengo idea. Ninguna.
¿Sabés qué porcentaje de abusos infantiles ocurren en familias heterosexuales por parte de los progenitores? Más del 80% de los casos. Entonces, cuando se utiliza este tema, y no es que no pueda pasar, probablemente el caso de Estados Unidos sea cierto, puede ha sido ser, condenado, obvio. pero en la proporción no existe. Y cuando se usa este tema, de alguna manera, y por eso también yo los llevé a la justicia a toda esta gente, les comento que terminada la feria judicial, la Fiscalía 36 de Delitos Complejos de la Ciudad de Buenos Aires va a realizar una serie de audiencias con organizaciones no gubernamentales para recabar datos y ver hacia dónde orienta la investigación. Una denuncia que empezó con algunos nombres y termina con todos, porque en la semana en que yo denuncié y tuve que ir a ratificar la denuncia, se desató una operación bastante fuerte, pero digo, la denuncia fundamentalmente, y lo dije cuando hicimos la nota con vos, Ernesto, no es por mí. O sea, yo estoy acá con ustedes, me está viendo un montón de gente, estoy en una banca. Es por el pibe o la piba que va a adoptar y que de golpe un juez dice, no, o que es docente en una escuela y dice, mejor no digo que soy gay porque me van a decir que soy pedófilo. ¿Y por qué tenemos que ocultar algo tan lindo, tan natural y tan maravilloso como es amar a alguien o que te guste a alguien o que te erotice a alguien? El respeto irrestricto a los derechos individuales, a la libertad. Totalmente. Bueno. Esteban, gracias. Vale la pena seguir peleando por eso. Es muy importante el laburo que haces, la verdad. Sí, claro, imprescindible. A pocos políticos le diríamos eso. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Nos vamos. Vos te quedás. Yo me quedo. Buen fin de semana. Radio con Voz.